Hola, Shalom. Que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti. El Señor tenga de ti misericordia y te conceda paz. Bienvenidos a Restauración. Te invito a suscribirte, a comentar, a compartir. Tenemos un tiempecito que no subíamos video, pero viendo la alarmante ola que hay eh, de actividades erróneas en un sentido peligroso dentro de la religión, y habiendo tanta gente inocente siendo víctima de este tipo de prácticas, decidimos hacer este video. En la antigüedad, el profeta, el hombre de Dios, el hombre que tenía el contacto divino con Dios para poder hablar al pueblo de manera generalizada. Y todo lo que hablaba al pueblo era para el pueblo en general. Incluso cuando hablaba con alguien en particular, era para bendecir al pueblo en general. El profeta de Dios era un hombre certero en sus palabras, no fallaba en su palabra. Aunque últimamente alguien quiere argumentar que el profeta Samuel se equivocó cuando fue a ungir a David, pero se equivocó Samuel, no Dios, con la profecía. Porque Dios nunca le dijo a Samuel, mira, es este o cual. Y después de que no es ese, es otro. No. Samuel fue que se adelantó a su escogencia y por eso se equivocó. No porque Dios le había dicho que ese es y después ese no era. Entonces, esa partecita de que el profeta de Dios se equivoca, el profeta de Dios como hombre se equivoca cuando se deja guiar por sus emociones, pero no cuando Dios le habla. Dicho esto, decir que los profetas eran alguien certero, alguien que tenía una palabra precisa, concisa, que se materializaba y se cumplía. Decir que la profecía que viene de parte de Dios no es algo ambivalente de que el Señor me dice que te ve haciendo grandes cosas. No, el Señor es específico en cuanto a lo que se refiere con la vida del ser humano. Si Dios dice que va a hacer algo grande contigo, te dice qué es lo grande que hará contigo. Si Dios dice que te llevará a un lugar, especifica lugar, hora y fecha, no algo a lo loco como hoy día tenemos por costumbre recibir de los profetas de hoy día, de los mal llamados profetas de hoy día. Hay algo que se llama anomancia. La anomancia es una práctica esotérica que implica la interpretación de anomalías o irregularidades de la naturaleza, objeto o incluso el cuerpo humano, para adivinar o predecir el futuro. Anomancia, esa palabra que no se le borre a usted de su cabeza. Hoy día, lamentablemente, penoso de decirlo, pero hay un grupo de personas que se ha levantado con la práctica de la anomancia. Quizá muchos ni siquiera saben que están practicando esto, pero la anomancia es el arte o la práctica de adivinar el futuro de la gente. La Biblia dice que la gente tendría comezón, profetizado por el apóstol Pablo, y se amontonarían maestros para predicar y hablar según sus concupiscencias. La gente con hambre de oír anda corriendo detrás del hombre o de la mujer de Dios que tiene la palabra profética, que cambiará, hará el rompimiento en su vida. Sin embargo, lo que reciben es un chorro de adivinaciones. Ese problema que tú tienes, no le especifican el problema. Esa prueba que tú estás, no le especifican la prueba. Ya tu milagro viene. Hay alguien que se llama de tal manera. Oigan, todo es por medio de la anomancia. Y la Biblia condena claramente esto. Deuteronomio 18, del 10 al 12 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego
a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor. Cualquiera que hace estas cosas y que las y por esas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Lamentablemente el caso, la adivinación es un arte. Había una divina que cuando Pablo y Bernabé estaban predicando, ella gritaba a voces: estos son hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Y ella no estaba mintiendo, estaba diciendo la realidad, la verdad. O sea, ese espíritu que había en ella estaba diciendo la verdad. ¿Quiénes eran ellos? Pero como este evangelio es más, se trabaja más por el anonimato, en el sentido de que no es un evangelio de exposición, como mucha gente te dice que Dios te va a exhibir para, para, para acabar tu proceso de escasez, diría. Porque la palabra exhibición en este tiempo es que Dios te va a expandir para que tú económicamente te enriquezca o cambie tu estatus social por medio de la prédica de la palabra, cuando nadie pudo cambiar su estatus social a través de la predicación en la antigüedad. Pero esta mujer adivinando fue expulsado el espíritu que había en ella a través de Pablo y Bernabé. ¿Por qué ese espíritu estaba diciendo la verdad? Fue expulsado porque aunque era verdad, ellos no querían esta exposición. Sin embargo, porque escuchamos verdades de realidades actuales que estamos viviendo o alusiones a realidades que estamos viviendo, lo damos por hecho de que Dios está actuando a través de esa persona. Ejemplo simplificado. Elías va a Sarepta, preparé a una viuda para que te sostenga, le dice el Señor. Pero la viuda solamente tiene un poco de aceite y un puño de harina. ¿Cómo esta mujer está preparada para sostener al hombre de Dios? El hombre de Dios le dice, dame de beber. La mujer le va a buscar el agua y le dice, no, pero primero tráeme una torta, algo de comer. Y él le dice, estoy preparando la leña para hacer la última comida para mí, para mi hijo. Y él le dice, sí, vete a lo como dijiste, pero primero tráeme a mí. Y te aseguro que la harina no se va a acabar, ni el aceite va a menguar, hasta que Dios haga llover sobre Israel. Y así se cumplió. Nadie de los profetas de hoy en día se atreven a ser certeros en sus profecías. ¿Por qué será? ¿Por qué será? La otra cosa es que hoy en día queremos demostrar el poder de Dios en nosotros para que la gente vea que sí lo tenemos. Y Yeshua de Nazaret, Jesús, nuestro Mesías, claramente cuando se le presentó la oportunidad que el enemigo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Él podía hacerlo, pero dijo que no. O sea, él antepuso la obediencia a Dios por encima del ego. Y hoy yo veo evangelistas, entre comillas, profetas, entre comillas, haciendo tours para demostrar que en ellos está el poder, en canales de YouTube, en redes sociales, queriendo hacer milagros. Y voy a hacer un comentario capcioso con relación a eso, como mucha gente ha visto que ha comentado. Si en verdad en usted está tanto ese poder, vayan a las clínicas, a los hospitales y hagan sanidades masivas de gente que la necesita. El poder de milagros no está parcializado para que tú hagas crecer un pie o una mano. Los milagros no son parcializados para que tú sanes una enfermedad en específico. Los milagros son para todas las cosas, no para una en específico. Y como hoy día los predicadores itinerantes, los que están en carteles, afiches, flyers, son aquellos que tienen la administración poderosa de darle una palabra profética
y no aquellos que predican y enseñan las escrituras como tal, vamos a vivir siempre, se vivirá la congregación siempre atada a espíritus, porque vivimos detrás del hombre de Dios y no detrás de Dios. ¿Acaso Dios no nos dio un mismo espíritu a todos? ¿Acaso el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua de Nazaret, no es el mismo Dios de ellos? ¿Por qué yo tengo que andar detrás de un hombre para que me adivine el futuro? Como que yo estoy consultando a un brujo o a un hechicero. Quiero saber eso. Yo lo que quiero es que tú, como hombre y mujer que buscas de Dios y profesas en tu corazón servir al Dios de la Biblia, te cuides de la anomancia, de gente que está adivinando, gente que está practicando la adivinación en los templos. Y la gente se prende cuando escucha este tipo de profecía, que es lo más penoso, sin ni siquiera filtrarlo por el ojo de la Biblia. Lamentablemente es la realidad que nos ha tocado vivir. Señores, búsquense, no se dejen confundir. Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno alce su rostro hacia ti, que el Eterno tenga de ti misericordia y te conceda shalom, conceda paz. Hasta un próximo video.